calor en el invierno. Así que ustedes están con ánimo, por eso seguimos leyendo. Y el hermano nos dijo, ánimo. Ustedes dijeron, amén. Así que estamos todos con ánimo. Evangelio de Lucas, capítulo 10. El verso 30 dice: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Eso está ahí en el libro de Lucas, entonces, capítulo 10, en la parábola que usa el maestro para enseñarle a algunos hombres que lo quiera el amar a tu prójimo como a ti mismo. Se recuerda que en algún momento se acercaron los hombres y preguntaron qué debían hacer para heredar la vida eterna. Entonces el maestro le preguntó que cómo lee la escritura, cómo lee la ley. Entonces ellos le muestran parte de esos 2 mandamientos principales: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el maestro le pregunta, o en este caso los hombres le preguntan: ¿y quién es mi prójimo? ¿Cierto? Algo que en algún momento compartimos con un hermano también en el trabajo: ¿quién es mi prójimo? Y de pronto nosotros allí como que nos confundimos un poco también. ¿Quién es mi prójimo? Tenemos algunas palabras como progenitor. Sabemos quién es el progenitor, es el padre o el que procrea. Hay una palabra bien vulgar pero que es científica, que es el progenio, que en este caso sería el hijo. Y una palabra bien cercana, un prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Entonces el maestro explica aquí quién es el prójimo, porque al final de todo este relato, en el verso 36, el maestro pregunta: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Entonces nosotros tenemos la tendencia a pensar que el prójimo es aquella persona que necesita ser ayudada, y no estamos diciendo que no hagamos obra, que no ayudemos a las personas. En cuanto nosotros podamos hacerlo, hagámoslo. Mientras nuestras fuerzas nos alcancen, hagámoslo. Pero no es lo que el maestro está enseñando en esta parábola. El maestro está enseñando en esta parábola que el prójimo es aquel que ayuda. El prójimo es aquel que tiene la luz. El prójimo es aquel que tiene la claridad. Porque él pregunta: ¿quién es el prójimo del que cayó en manos de ladrones? ¿No entienden? O sea, el que estaba botado en el suelo tenía un prójimo, y ese prójimo se le acercó, se hizo cercano, se aproximó. Y eso es lo que va a mostrar aquí la escritura también referente a nosotros. Mucho desorden los niños, se pasaron. Poco control con los muchachos. Entonces el prójimo va a ser aquella persona que tiene la luz, aquella persona que tiene la palabra, aquella persona que tiene la verdad. En este caso, cada uno de nosotros aquí somos los prójimos de aquel que necesita conocer esta palabra y esta verdad. El hermano Daniel decía que en algún momento nosotros vamos a tener que compartirle esta palabra también a nuestros hijos. Eso nos convierte a nosotros en los prójimos de nuestros pequeños. ¿Ven? Bueno, cada uno de nosotros también conoce, hay personas que nosotros tenemos el conocimiento que tienen que entrar en el reino. Nosotros somos el prójimo para esas personas. El prójimo no es la persona a quien ustedes tienen que ir a ayudar. Ustedes son el prójimo del necesitado. Y esto lo figura el maestro con nuestra propia vida.
Porque ese hombre que cayó en manos de ladrones nos representa a nosotros. Ustedes saben que ese hombre que cayó, que fue herido, los ladrones, ustedes conocen a los ladrones. La Escritura dice que Satanás o el diablo no vino a otra cosa sino para hurtar, matar, destruir. El que entra por la ventana, ¿qué es lo que es? Es un ladrón y salteador. Entonces, el ladrón o los ladrones va a representar a todo el gobierno de las tinieblas. Y las tinieblas realizaron una obra en nosotros. Y nosotros quedamos también golpeados, casi muertos, malheridos, tendidos en el suelo. Pasaron muchas personas. Pasó un sacerdote, dice la Escritura, que el sacerdote es el que de alguna manera representa a todo lo que se llame Dios aquí en la tierra. El sacerdote es el hombre que está al servicio, es el hombre que es la voz o el mensajero de Dios. De alguna manera en ese tiempo eso representaba. Y bueno, muchas personas hasta este momento tienen como concepto que el sacerdote es el hombre que es el interlocutor, el que transmite la verdad de Dios. Pues ese hombre no se bajó a recoger al que estaba herido. Porque no hay religión alguna que pueda recoger al hombre. El sistema no puede recoger al hombre. Al contrario, el sistema aborta al hombre. El sistema lo desecha al hombre. Los movimientos religiosos, todo lo que se llame culto, todo lo que se llame secta o cualquier tipo de denominación que esté atrapado en un sistema religioso, no va a hacer otra cosa sino desechar. Porque no hay un amor por la oveja, no hay un amor por el que está herido. El único que tuvo un verdadero amor fue el buen samaritano. Y ustedes saben a quién representa el buen samaritano. El buen samaritano no representa solo a un hombre que fue movido a misericordia. El buen samaritano representa a Cristo en la Escritura. El buen samaritano es Cristo. ¿Por qué un samaritano? ¿Por qué un extranjero? ¿Por qué un hombre que no tenía? ¿Por qué no fue un sacerdote? ¿Por qué no fue un levita? ¿Por qué no fue un hombre que venía de la descendencia o del linaje? De lo que es un servicio. Nuestro Señor Jesucristo vino por la tribu de Judá. No vino ni por la tribu de Leví, ni vino por ninguna tribu que estaba al servicio del templo. Vino por la tribu de Judá. Y la tribu de Judá nunca iba a tener ningún tipo de cercanía en el ministerio, en el sacerdocio, en lo profético, para nada. Los de la tribu de Judá eran solo los de la tribu de Judá. No había mayor relación con el servicio. Y así vino nuestro Señor Jesucristo como un samaritano, no como un israelita. ¿Por qué no fue un israelita el que lo ayudó? ¿Por qué no fue un judío? Y así vino nuestro Señor Jesucristo. Entonces nuestro Señor Jesucristo, representado por este buen samaritano, hace una obra tremenda con este hombre. ¿Qué es lo que hace? Lo primero que hace es venda sus heridas. O sea, con mucho cuidado, las heridas del hombre las vendó, procurando que éstas también no se infectaran más y ni infectaran también a los otros hermanos. No como nosotros que acostumbramos a exponer las heridas de pronto de nuestros hermanos y de nuestras hermanas, cosa que como doctrina, como fundamento nuestro, nosotros debiéramos tener mucho cuidado, mucho celo. Por eso es que en la intimidad de nuestra confesión nos acercamos secretamente y buscamos la sanidad, buscamos una palabra. No exponemos nuestras heridas delante de todos los hermanos. No hacemos como el buen samaritano. El buen samaritano fue cuidadoso, vendó las heridas, no las dejó expuestas. Pero vemos de pronto lugares donde este hermano hizo esto, este hermano hizo esto otro, y al final hay una divulgación de todas las cosas. Poco cuidado. Pero el buen samaritano lo hizo así, vendó sus heridas, lo subió a su cabalgadura. ¿Sabe lo que representa la cabalgadura? El Evangelio de Cristo. Entonces lo subió a la cabalgadura y lo llevó al mesón. ¿Y ustedes saben lo que el mesón significa? El mesón representa a la iglesia. Entonces, ese hombre casi muerto, recogido por Cristo, por esa cabalgadura que se llama el Evangelio, que son buenas noticias. Buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? De que pese a la obra que ese ladrón hizo en muchos hombres, el Evangelio de Cristo enseña, las buenas noticias son
de que Cristo quita el pecado. Esa buena noticia nosotros tenemos que constantemente estarla transmitiendo en hombres, en mujeres. Somos nosotros los prójimos. Somos los encargados de llevar las buenas noticias. Y cuando lo sube allí al mesón, ¿habla con quién? Con el mesonero. Y el mesonero representa al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que dice él? Otro día al partir, no indica qué día, sino que otro día nomás al partir. Nos dice que fue al día siguiente, no sabemos cuánto tiempo estuvo al cuidado de este hombre, sino que dice otro día al partir, tomó 2 denarios y se los dio al mesonero y le dijo que esto era para cubrir los gastos. Pero si algo más él gastara, al regreso él lo iba a pagar, ¿verdad? Entonces un denario, un día conversamos, es el sueldo de un día, un denario. Y 2 denarios es el sueldo de 2 días. Pero un día para el Señor, para el hombre, ¿cuántos son? 1000 años. Así que como él pagó por 2 días, pagó por 2000 años. Y de nuestro Señor Jesucristo, hasta ahora, ¿cuánto ha pasado? Ya estamos aproximadamente los 2000 años. Pero si algo gastase de más, yo lo pago cuando regrese. Dando a entender que tal como citó el hermano Daniel, él es paciente. Él no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, esperando que todo hombre se arrepienta, que proceda al arrepentimiento. Y si lo que él pagó no alcanzara, él dice, cuando yo regrese, lo pago. Entonces, ¿por qué le cito esta escritura? Porque tal como dijera el hermano Daniel, en los tiempos de gracia en los que nosotros estamos, tenemos que aprender a conocer la gracia. Tenemos que comenzar a tener una comunión, no solo con el mensaje de la gracia, sino que con la gracia misma en nosotros. O sea, llegar a la comprensión de qué es lo que es la gracia en nosotros, hermano. ¿Qué significa la gracia para nosotros? El mismo maestro llega a decir, mi carga es ligera, mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Y una carga que a veces se torna un poco pesada, no se torna ligera, se torna pesada. El yugo a veces no es fácil, el yugo a veces se vuelve complicado, un poco difícil. Pero en el tiempo de la gracia nosotros debiéramos vivir aquello con alegría. Debiera ser fácil, sencillo. La cruz para nosotros debiera ser liviana, porque estamos en tiempo de gracia. Porque Él ya pagó, hermanos. Él ya tiene todo pagado. Los conflictos son nuestros. Los conflictos son de nuestra mente. Los conflictos son de nuestra alma. Él ya pagó el precio. Nosotros no debiéramos vivir atormentados. No debiéramos vivir afligidos, complicados. No debiéramos de pronto tener esa lucha constante de que porque de pronto me salen mal las cosas, de pronto no me sale bien todo, o el simple hecho de cometer errores, como lo hemos compartido tantas veces. Hemos compartido desde este mismo lugar que Dios tiene el control de todas las cosas y que Dios conoce todos los tiempos. ¿Sabes lo que compartí ayer con los hermanos? Estaba el hermano Andrés en mi casa, hermano Daniel, hermano Marco de Penco estaba allá en mi casa. Y bueno, con el hermano Marco estuvimos hasta como las 3 de la mañana compartiendo la escritura más o menos. Pero el que compartía con ellos le decía a los hermanos que Dios, que conoce todas las cosas y que delante de Él que están todos los tiempos, el presente, el pasado, el futuro, esos 3 tiempos delante de Él, cosa muy difícil para comprender en nosotros. Para nosotros es muy difícil comprender porque nosotros estamos sujetos a tiempo. El tiempo nos limita en la mente. Nos limita tanto que como vivimos día a día, es fácil creer lo que pasó el día de ayer, como ya lo hemos compartido de aquí mismo. Usted no pone en duda las obras que se hicieron el día de ayer, pero de pronto colocamos en duda las cosas que puedan pasar para adelante. Esas cosas dudamos, y no dudamos de lo que ya pasó. Pero la fe tiene que actuar al revés. La fe no debería actuar para atrás. La fe tiene que actuar hacia adelante. La fe a mí debe ayudarme
a creer que lo que viene es mucho mejor, independiente de lo que yo esté viviendo, lo que yo esté pasando. La fe tiene que hacerme abrazar esa palabra que dice que para los que aman a Dios, o sea, para los que han tenido un encuentro con el amor. Nadie puede amar a Dios si no ha tenido ese encuentro con el amor. ¿Quién de nosotros podría amar a Dios si no tiene un encuentro primero con el amor? Lo compartíamos con el hermano César y el hermano Pablo el otro día. Estábamos aquí y compartíamos que es imposible que un hombre conozca el amor de Dios si no ha sido perdonado. Si un hombre no ha sido perdonado, si un hombre no se ha arrepentido de sus pecados y no ha recibido de Dios el perdón, ¿cómo puede conocer el amor de Dios? No puede. Pero un hombre que conoce así el amor de Dios, entonces la Escritura dice que para los que aman a Dios, todas las cosas, hermanos, le ayudan a bien. Todas las cosas, no algunas cosas. Todas las cosas le ayudan a bien. Entonces la fe a nosotros debe hacernos abrazar esa Escritura con esperanza de que Dios no solamente pagó por nuestros pecados pasados, sino que también pagó por los errores presentes y también por los errores que nosotros podemos cometer en el futuro. Y no le estoy incitando ni motivando a que caminemos en errores y tras errores, sino a caminar tranquilo, confiado, porque de esa manera se espera al Señor. Al Señor se le espera confiado, al Señor se le espera tranquilo, al Señor se le espera amando la venida. ¿Y cómo se ama la venida? Confiando en que el Señor borró todas nuestras iniquidades. Por eso la Escritura dice: dichoso el hombre, bienaventurado el hombre a quien Dios no inculpa de pecado y cuyas transgresiones han sido borradas. Y el hombre que conoce esto y que entiende esto, la mujer que comprende esto, que sus iniquidades han sido borradas, sus transgresiones, sus pecados han sido cubiertos, ese conoce la gracia en su vida. Una cosa es cantar la gracia y la otra es contemplarla en nuestras vidas. Ayer yo le decía a los hermanos, en ese conocimiento de Dios, ustedes se preguntan ¿cómo nos conoció Dios? Y tenemos la Escritura, nos puede respaldar en muchas cosas, muchos dichos o muchas interpretaciones. Una de ellas es que Él nos vio sentados en gloria. Amén, gloria a Dios por eso. Porque Él no nos vio como el mundo nos vio, ¿cierto? Él nos vio sentados en gloria, o sea, nos vio con la obra terminada. Por supuesto, porque Él tiene todos los tiempos delante de Él. Él conoce el final de nuestra carrera. Antes que el apóstol Pablo dijera: he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, el Señor ya se la conocía, ¿verdad? Y como se la conocía, un día le salió al camino. Fatigado ya Pablo porque no era oído, porque no veía frutos, porque no veía que con su predicación no conseguía nada. Hablaba y estaba sembrando la palabra y veía que no había productividad, no había frutos, y decidió irse en su corazón. Entonces el Señor se acerca a Pablo y le dice: no te vayas, Pablo, porque aquí hay mucho pueblo. ¿Por qué hace eso? Dios, porque conoce el final de la carrera de Pablo. No, Pablo, tú no te puedes ir. Eso no es lo que yo vi, ¿entiendes? Y él va a salir al camino. Esto no es lo que yo vi, esto no es lo que yo un día vi de ti. No, yo vi de ti, Pablo, que tú hablabas y se producía un avivamiento por esa palabra que yo te di. Muchos entraban al arrepentimiento, muchos gentiles conociendo al Señor. Dios saliendo al camino cada vez que un hombre piensa que las cosas no son como debieran ser. Bien decía el hermano, hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin son caminos de muerte. ¿Y qué hace el Señor cuando nosotros nos enredamos en esos caminos? Nos sale el camino, nos sale al paso. No, si eso no es lo que yo vi, eso no es lo que yo conocí. En el conocimiento de Dios, fuera de habernos sentado en gloria, yo le compartí a los hermanos que sabe cómo Él me conoció, el Señor, a mí cuando estaba en el mundo. Me conoció borracho. Me conoció seguramente drogado. Me conoció en inmundicia. Me conoció en el peor de los pecados.
Pero no conoció mi pecado, sino que conoció algo más, que nadie pudo ver. Y es que en el fondo yo le creía. Y eso fue lo que Dios vio en cada uno de ustedes también. La Escritura dice que los que antes conoció, esto también los predestinó. Pero ¿cómo nos conoció el Señor? ¿Cómo los conoció a ustedes y cómo me conoció a mí? Seguramente en la peor de la instancia. Seguramente en la peor de nuestras obras. Pero vio algo más allá. ¿Sabe lo que vio? Que nosotros sí creíamos. Pero aparte de creer, vio que también no podíamos. Nosotros sí decíamos, sí, yo creo en Dios, pero no sé por qué me cuesta tanto. ¿Se acuerda de esas palabras usted? Si yo creo en Dios, pero no sé por qué me cuesta tanto, no sé por qué razón no puedo hacer eso que los hombres dicen de acercarse a Dios, de tener una vida nueva, una transformación en sus vidas. Muchos experimentan eso, yo lo experimenté, yo lo viví, seguro también lo vivieron ustedes. Que no podíamos. Sí creíamos en Dios, pero no podíamos dar lo que algunos le llaman el gran paso de fe. Y así nos conoció el Señor. Y entonces nos vio en esa condición de incapacidad. Y Él dijo, este me cree. Así que por cuanto me cree, entonces yo le voy a dar un espíritu de fe. ¿Lo entiende? Dios no creó al incrédulo y al crédulo, le decía yo ayer a los hermanos, para que alguien juzgue a Dios y diga, Dios hizo este para salvación e hizo este para perdición. Dios no hizo al perdido y Dios no hizo al encontrado. Dios hizo al hombre. Y el hombre en algún momento creyó o no creyó. ¿Verdad? Es lo que dice Juan 3:18. El que en Él cree no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, está el que cree y está el que no cree. Y el que no cree no lo inventó Dios, y el que cree tampoco lo inventó Dios, no lo hizo, sino que Él miró a través de los tiempos, y a través de los tiempos vio un hombre que le creía, y a ese Dios le dio un espíritu de fe. ¿Para qué el espíritu de fe? Porque el hombre no se podía levantar, y era necesario el espíritu de fe para poder acercarse al Señor, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque nosotros podríamos haber creído, ya pues acerquémonos, y con ese creer podríamos nosotros habernos acercado a Dios y no le habríamos agradado al Señor nada, porque lo que agrada a Dios es la fe. Por eso nos dio un espíritu de fe. La elección, le decía a los hermanos, está sujeta a un conocimiento, elegido según la presciencia de Dios. Entonces, la presciencia es ese conocimiento anticipado. ¿Qué conocimiento? Donde Dios nos vio golpeados por el mundo, golpeados por el pecado, pero que dentro de nosotros había alguien que decía, si yo te creo, pero no puedo. Por eso, hermanos, cuando Dios envía a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y este nos sale al camino y nos suministra ese espíritu de fe como este buen samaritano, borrando todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados, nos coloca en ese lugar privilegiado que es la iglesia, el mesón. Nos coloca en un lugar privilegiado aún para los ángeles que muchas veces se han alineado con la iglesia porque anhelan también tener esta comunión que nosotros tenemos. A pesar de que ellos constantemente le loan y están en adoración, vienen muchas veces y se unen a la adoración de la iglesia. Debiéramos nosotros, hermanos, caminar con confianza, esperar al Señor con confianza y con seguridad de que Él pagó por todos nuestros pecados, que Él ha borrado nuestros pecados a todos por su nombre. Ninguno queda. No queda ninguno, y al no quedar ninguno debe darnos tranquilidad, y al que le quede acercarse con confianza también. Señor, esos 2 denarios que tú diste, ¿cubrirán también mi falta?
Y yo les digo que sí. Y que la Escritura va a hablar y nos va a decir que no solamente pagó por los pecados de este que estaba malherido, ni pagó solo por el mío, sino que pagó por todo aquel que en él creyere. Hermanos, la Escritura dice en el libro de Juan, en la primera carta, hijitos, y usando un lenguaje así tan precioso, no como nosotros tenemos un lenguaje de pronto medio vernáculo, es decir, pecador, carnal, inmundo, mundano, sino hijitos, hijitos míos, dice el apóstol Juan, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, si alguno de nosotros hubiere pecado, hablándole como al pecador, pero aún así, hijitos míos, ¿nota usted el lenguaje de Dios? De que Dios no desecha al hombre porque haya faltado, de que Dios no desecha al hombre porque se haya equivocado, porque Él los conoce, porque el fundamento de Dios está firme. Conoce el Señor a los que son suyos. Y como el Señor conoce a los que son suyos, entonces nos coloca en el lugar correcto. Y no hablo de esta junta de vecinos número no sé cuánto es, de acá de población Villa Centinela, sino que hablo de la iglesia. La iglesia es un lugar privilegiado. La iglesia es un lugar que el mundo no comprende. La iglesia es la amada de Dios. La iglesia es la perfecta del Señor. Es su amiga, es su esposa. Es un lugar privilegiado. Por eso es que hablamos hace un tiempo atrás, y lo hemos repetido muchas veces, de que Hebrón no es solamente la gran tierra de conquista para Josué y todo el ejército de Israel, sino que en Canaán, existiendo ese lugar privilegiado, Hebrón, donde fluía leche y miel, ese es el lugar que en realidad debiera heredar nuestro Señor Jesucristo, nuestro verdadero Josué. Y Hebrón representa la iglesia, porque Hebrón significa amistad, significa comunión. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo quiere con su iglesia. Quiere comunión con ella, amistad con ella, hermandad con ella. Quiere tener amores con ella. Entonces es un lugar privilegiado. Hebrón es un lugar privilegiado. La iglesia es un lugar privilegiado. El mundo no sabe lo que la iglesia significa. Nosotros a veces le damos poca importancia, poca comprensión a lo que la iglesia significa. Nosotros como iglesia, un lugar privilegiado para el Señor. Él murió para heredar Hebrón, para heredar la iglesia. Él no murió para heredar el mundo. Él murió para heredar a su amada, a su iglesia. Y allí fuimos puestos nosotros, en la iglesia. Entonces, a pesar de que el hombre comete errores en su presente o en su futuro, el lenguaje de Dios es: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hermanos, si alguno de entre nosotros hubiese pecado, tenemos abogado para con el Padre, porque delante del Padre no te puedes acercar con tus justificaciones. No te acerques delante del Padre diciendo: Señor, soy tan pequeño. No te acerques a Dios, al Padre, diciendo que tú me conoces. No te acerques así al Padre. Para acercarse al Padre hay que acercarse por la vía de un abogado, y ese abogado es Cristo. No vayas con un pecado delante de Dios a decir: Señor, tú sabías que yo era un pecador. No vayas así. Hazte representar por Jesucristo. Hay que acercarse a Jesucristo. Hay que confesar, como lo hace un abogado de este mundo, que va a tomar a su cliente y le va a decir:
Vamos, dígame cuál es la verdad primero. Debiera serle un abogado correcto, ¿verdad? Aunque sabemos que no hay abogados correctos, que al final todos defienden sus intereses, su dinero, su salario. El abogado defiende eso, su salario, defiende su sueldo. Pero este abogado es justo, hermanos. Jesucristo es justo. Hermano, para esperar la venida del Señor hay que esperarlo confiado. Nuestras culpas han sido borradas, nuestros pecados han sido quitados. Cada uno, no solo los presentes, sino también los futuros. Hermanos, yo les ruego de todo corazón, es como si Dios rogase, como dice el apóstol Pablo en el libro de Corintios, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios, hermanos. Si alguno ha faltado, reconcíliese con el Señor. No caminemos, hermano, con dificultades dentro de nosotros. No caminemos con una pesada carga, porque la carga debe ser ligera. Caminemos con una carga liviana. Para eso, reconciliémonos con el Señor de todo nuestro corazón, hasta las cosas más minúsculas, para que nuestro servicio sea excelente delante del Señor. Me alegro de ver a nuestra hermana Herminda acá, nuestro hermano Pablo. Me alegro de las palabras, los dichos del hermano César, que en su corazón algún día desea tener la misma marcha que nosotros. Y uno se pregunta, ¿cuál es la marcha de nosotros? Entonces la marcha de la iglesia, hermanos, es esa. Es confiar en Cristo. La marcha de la iglesia es ir confiando en Cristo. Y que Cristo vaya haciendo. Que Cristo vaya provocando. Que Cristo nos vaya convenciendo. Que el Espíritu Santo nos convenza de pecado. Y al convencernos de pecado, corramos hacia el perdón, hacia el arrepentimiento. Esto tiene que crecer, hermanos. Esto tiene que tomar un carácter donde otros muchos hombres entren en el arrepentimiento, no solo nosotros. Yo no me recuerdo si fue ayer o antes de ayer que conversaba con la hermana Natal, y estaba la hermana Graciela, y les decía que nosotros tenemos un impulso que nos permite correr un par de metros y después nos detenemos. ¿Por qué pasa eso? Entonces yo le decía a los hermanos, a la hermana, que tenemos que ser libres de todo, hermano. De todo. Si nosotros no somos libres de todo, en algún momento eso pequeño nos va a estorbar, nos va a detener, nos va a hacer estancarnos. Y comenzar a dar el ejemplo. Me recuerdo cuando teníamos oraciones para que el Señor regara su palabra. Y como yo tengo almacenado todo lo que el Señor nos ha compartido, en ese tiempo se dio algo bien bueno, donde el Señor nos comenzó a regar, pero hasta allí no nos duró, no permaneció en el tiempo. Las hermanas comenzaron de pronto con las reuniones de hermanas y también quedó hasta allí, no permaneció. De pronto los discípulos comenzaron a tener una búsqueda, pero también hasta allí duró, no persevera más allá. Y todas esas cosas tienen una explicación. ¿Sabe cuál es? No hemos sido libres de todo. Y Él pagó por todo. Usted lo único que tiene que hacer es confiar, acercarse con libertad. Parezca vergonzoso o no, le gusta a mi hermano lo que va a escuchar o no, Él pagó. No acercarnos con arrogancia tampoco. Pero de todo, hermano, de todo. Y ustedes conocen las obras de la carne, ¿cierto? Leámosla antes de retirarnos. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Y examinémonos un poquito, ¿ya?
Verso 16. ¿Estamos todos? Gálatas capítulo 5, verso 16. Gálatas capítulo 5. ¿Sí? 16. ¿Lo encontró, hermana Arminda? Ahí está. Pásese, la hermana Natalia lo tiene. Gálatas capítulo 5. Siéntese bien ahí. Siéntese bien derechito ahí. No estamos en Cancún. No estamos en Cancún. No estamos en Hawái. Gálatas capítulo 5. ¿Ya? Ahora ayúdale a la hermana Natalia. ¿Por qué lo estoy esperando todo? Porque quiero que nos examinemos un poco. Pero no una examinación acusadora, sino una examinación para libertad. Verso 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, enumerémoslas: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Ya, miren, estos 4 van a hablar de algo netamente sexual, ¿cierto? Algo que tiene que ver netamente con el apetito sexual, con la mente contaminada por todo lo que sea el sexo, o todo lo que sea depravación, degeneración, ¿verdad? Allí está todo lo que puede ser pornografía, o todo lo que puede ser erotismo, sensualidad, atracción, seducción. Todo lo que tenga que ver con eso, con ese tipo de inmundicia, están encerradas en estas 4 palabras. Dijimos: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. ¿Ya? La lascivia son todas las cosas que están en la mente, hermanos. Las lascivias son todas esas cosas pervertidas que están en la mente del hombre, donde probablemente no practica ningún tipo de pecado de adulterio, pero en su mente maquinea, piensa cosas. Eso es lascivia. ¿Sí? Pasemos al 20, porque esto tiene otro carácter. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Estas, hermanos, son las obras de la carne: los celos, las iras, los pleitos, las contiendas, las disensiones. Pero resulta, hermano, que nosotros nos hemos acercado a Cristo, hemos corrido hacia su perdón, pero hemos dejado cositas pequeñas, guardadas. No que Dios no pueda quitarla, sino que la hemos dejado como almacenadas, cositas pequeñas, insignificantes, que a lo mejor para nosotros no tienen importancia. Si para nosotros no tienen importancia, menos van a tener para el Señor. Así juzgamos que esas cosas pequeñas, como un celo, como una ira, como una envidia,
Envidia, hermano, la envidia no tiene que ver solamente con que usted desfigure su rostro cuando ve algo que quiere. La envidia es algo tan pequeño, tan simple, cosas pequeñas, que viste algo en tu hermano o en tu hermana y también tú lo quisiste. Eso también es una envidia. Entonces, celos, iras, pleitos, disensiones. Y si nosotros no hemos sido libres de todo, hermano, de todo, Dios no puede usarnos. Dios quiere usar vasos limpios. Dios no anda buscando vasos preciosos. ¿Se acuerda que lo compartimos en el campamento? Dios no anda buscando vasos que tengan apariencia de piedad. Porque cerca de 2 semanas guardamos el más lindo de los vasos. No sé de quién era el vaso, capaz que vaya a meter las patas ahora, pero cayó un vaso precioso. Un vaso que tenía la forma que estaba diseñado. Ese era el que tenía que servirnos en la cena, en el campamento. Y ese vaso cayó. Nadie le dijo que cayera. Y nadie se esperó que ese vaso cayera, ¿cierto? Pero entramos al campamento con ese sueño. Entonces, nos entregaron un sueño así, donde la mesa de la cena estaba solo el pan y el vino no estaba. Y nosotros entramos afligidos al campamento al menos yo entré con una aflicción. Y antes que todos ustedes entraran, yo estuve en el campamento solo orando, rogando al Señor. ¿Por qué razón el vino no estaba en medio de nosotros? Y así entramos. Y se cumplió el sueño. Cayó el vino, cayó el vaso, se quebró el vaso, se derramó el vino, se derramó el contenido. Entonces, Dios sabe que hay muchos vasos que menosprecian el contenido. Se ven bonitos, se ven preciosos, son los indicados. No sé, pues a lo mejor eran hijos de cristianos reconocidos y tenían que seguir con la labor, tenían que seguir con la tarea. Eran los indicados para hablar, tenían el conocimiento. Pasaron a lo mejor buenos seminarios, buenos discipulados. Se encerraron durante horas a estudiar las escrituras y eran los indicados para hablar. Pero a la hora de caer no les importó botar el contenido. Entonces Dios sabe que Él no lo va a hacer con vasos preciosos. Entonces fuimos en la cocina y había un vaso como este. ¿Cuánto valen estos vasos? 200 pesos, ¿cuánto? 6.000. 200 pesos valen estos vasos. Y en realidad ninguno de nosotros pondría esto como un adorno en el centro de la mesa, ¿cierto? Pero sin embargo un vaso como ese usó el Señor para servirnos en la cena en el campamento. Pero el vaso estaba limpio. Entonces Dios quiere usar vasos limpios, hermano. Dios no anda buscando que nos veamos preciosos, que tengamos una apariencia, sino que estemos limpios y seamos libres de todo, hermanos, de todo. Por eso yo les invito de todo corazón, hermano, porque yo deseo que esto crezca y es mi anhelo que esto crezca, no porque tengamos intereses personales, sino es por el sueño que Dios ha colocado en nuestros corazones, de que esto no puede ser solo para nosotros, esto tiene que ser para muchos hermanos, para muchas hermanas. Y yo les invito de todo corazón, como muchas veces el Señor les ha invitado a ustedes, que procedamos, que corramos hacia la libertad. Cualquier cosa que nos estorbe, lo que nos esté limitando, cualquier cosa que en este momento sea un impedimento para que podamos servir al Señor con libertad, para que se desate lo que tenga que desatarse en medio nuestro. ¿Por qué razón no estamos operando como debiéramos operar, como Dios ha declarado de nosotros? Ustedes saben lo que Dios ha declarado en medio nuestro, ¿cierto? Ustedes lo saben. ¿Qué se recuerda de lo primero que nos compartió el Señor? Algo bien profético y que fue significativo para nosotros, de que nosotros somos pilares de un edificio. ¿Y por qué no estamos actuando como un edificio? ¿Por qué no estamos operando como un edificio? Porque hay cosas de las que tenemos que ser libertados. Yo les invito, hermanos, a correr, a que seamos libres de todas esas cosas. ¿Sí? Seamos libres de todo, hermano. No dejen que ninguna de estas cosas operen en nosotros. Usted piensa estas cosas. Dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, mas el fruto del Espíritu es amor,
gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Por eso es que les dije, examinémonos y sometámonos a prueba. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo y no en otro. Hermanos, tenemos que llevarle frutos al Señor, hermano. Tenemos que hacer crecer la obra para el Señor. Esto tiene que crecer, hermano. Muchos tienen que llegar al conocimiento de Cristo. No solo nosotros. No nos afanemos en nosotros. Sirvamos al Señor. Sirvamos con alegría. Y no como requisito, sino como una necesidad de la iglesia. Seamos libres de todo. Si Él ya pagó, hermano. Usted no tiene por qué estar escondiendo eso. No tiene por qué estar ocultando aquello. Si Él ya lo pagó, acérquese confiadamente. Sea libre. Corra hacia la libertad plena, a la libertad total. No esconda nada. No espere otro tiempo, hermano. No espere el otro sermón, no espere el otro mensaje. Tenemos la tendencia de pronto mirar el mensaje o el sermón de turno o al predicador de turno. No, hermanos. En tanto que se dice hoy, no endurezcáis vuestro corazón. No tenemos por qué esperar a que Dios nuevamente nos dé una oportunidad para libertarnos de cosas. ¿Sí? Si en tanto que se dice hoy, hermanos, este es nuestro tiempo, hoy es nuestro tiempo, para que podamos servir con alegría. Padre amado, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por tus tiempos preciosos que nos permite estar junto a nuestros hermanos. Estamos convencidos, Señor, que tu objetivo es llevarnos a la gloria. Y también sabemos que tú cumplirás tu propósito en nosotros. No es solo un sueño en tu corazón, si es que se cumple o no, sino que de acuerdo a lo que tu Escritura nos enseña, tú terminarás la obra, la perfeccionarás en cada uno de nosotros. Y que ninguno de nosotros faltará aquel día. Nosotros que hemos sido invitados, que no teníamos parte en esta fiesta, pero que hemos sido invitados, no vamos a faltar aquel día. Vamos a estar presentes, tal como dice ese cántico antiguo: cuando el ángel pase lista, yo también diré mi nombre. Yo diré: heme aquí, Señor. Yo responderé de acuerdo a tu llamado. Y estaré allí en tu libro, en tu lista de invitados. Yo voy a estar, mi nombre va a estar allí. Tú me llamarás y yo responderé. Y así cada uno de mis hermanos responderá al bendito llamado en el tiempo final. Y para esto, Señor, te has propuesto limpiarnos de todo y usarnos conforme a tu necesidad. Y tú tienes la necesidad de usarnos a cada uno de nosotros, de que cada uno de nosotros seamos esos siervos amigos tuyos que irán a buscar a los que faltan, al resto de los invitados, a los que no saben, a los que no conocen las buenas noticias, a los que están golpeados en el mundo, a los que fueron atrapados por los ladrones y los dejaron malheridos, casi muertos. Y pasan hombres y pasan de largo. Por eso es que se precisa que nosotros, como prójimos de ellos, nos acerquemos. Pero tú necesitas llevarnos hacia toda la libertad. Y conoceréis la verdad, dice tu Escritura, y la verdad nos hará libre. Y nos harás permanecer en la verdad, porque solo permaneciendo en tu verdad, constantemente iremos siendo libertados de toda nuestra falencia. Señor, tenemos nuestro corazón delante de ti en esta hora. Tenemos nuestras vidas delante de ti, tú nos conoces. Tú conoces nuestros pensamientos y conoces cada pensamiento de mis hermanos también ahora.
Inmediatamente cuando tú comenzaste a citar la palabra, cuando comenzaste a mostrar las obras de la carne, seguramente cada uno de nosotros identificó aquello que nos es un estorbo. Cada uno de estos mis hermanos identificó aquello que era un estorbo, una limitancia para que tu propósito sea cumplido en estos tiempos. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos convenza en esta hora. Que tu Espíritu Santo nos convenza de poder ser libertados. Si tú ya pagaste, Señor, ya está todo pagado, la obra ya fue concretada en la cruz del Calvario. Nadie más puede ofrecer mayor ofrenda que la que tú ofreciste. Convéncenos, Señor, en nuestros corazones de que podemos acercarnos confiadamente al trono de tu gracia, a pedir perdón, a arrepentirnos, a librarnos, a rogar, Señor, porque aquellas cosas que son limitancias en nuestras vidas sean quitadas para siempre en cada uno de nosotros. Y tú nos conoces en esta hora, Señor. Tú sabes lo que estamos pensando, lo que siente nuestro corazón. Tú sabes lo que abrigamos, lo que no queremos soltar. Tú sabes aquello que lo tenemos atado, que nos cuesta desatarlo. Señor, ayúdanos a desatar aquí en la tierra para que se desate también en el cielo. Ayúdanos, Señor, a libertarnos aquí en la tierra para que seamos libertados también en el cielo. Señor, tu Espíritu Santo nos convenza en esta hora. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, en beneficio de tu iglesia, Señor, porque queremos ser vasos totalmente limpios para tu servicio. Yo quiero ser usado por ti y mis hermanos quieren ser usados por ti, pero tú eres quien provoca la limpieza, Señor. Y si tu limpieza está para mis hermanos este día, Señor, convéncenos. No nos hagas cuestionar, no nos hagas sacar cuentas. No permitas, Señor, que comencemos a dudar, que comencemos ahora a tener un cuestionamiento. ¿Será este el tiempo? Señor, que este sea el día en que tú nos lleves hacia la libertad. Llévate cautiva todas nuestras opresiones. Llévatelas lejos, Señor. Abre nuestra boca, que se cumpla esa escritura donde dice: creí, por lo cual hablé. Y si tu Espíritu Santo nos hace creer en esta hora, si el espíritu de fe que has puesto en nuestras vidas nos hace creer que este día podemos ser libres de aquellas cosas que no nos dejan servir en tu reino con un servicio con excelencia, ayúdanos también a hablar y a confesar en esta hora. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos convenza de toda falta, de todo pecado. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor